Así, bien, bien, bien. Bueno, empecemos entonces. Qué maravilla de estar transitando juntas ya el tiempo verde, el tiempo ordinario, el tiempo en donde el verde de la esperanza, de aquello que nos une al Señor, porque ordena nuestra vida como discípulos, ordena nuestra vida como cristianos, le va poniendo las cosas en su lugar, ¿no? Va poniendo las cosas en perspectiva. Todo este tiempo, acuérdense siempre que es el más largo en el año litúrgico, no es porque sea carente de importancia o menos importante que los otros tiempos propios como Adviento, Navidad, Cuaresma o Pascua. Es el tiempo donde aprendemos a ser discípulos de Cristo, donde aprendemos a vivir como bautizados, donde aprendemos a vivir en Cristo. Así que es un tiempo para aprovechar, para leer las lecturas. La carta de Santiago, imagínense que se está leyendo desde que comenzó la semana y nos introduce en la vida auténtica del cristiano, ¿no? Es una carta que podría ser como los manuales de IKEA para armar los muebles. Bueno, la carta de Santiago es cómo formarnos a partir de la vida en el Evangelio como auténticos cristianos, como auténticos hombres en Cristo, ¿no? Así que nada, aprovechemos estamos en la séptima semana, simplemente ustedes se preguntarán, pero ¿cómo la séptima semana si recién empieza? Lo que pasa que antes de la cuaresma, desde que finalizó el tiempo de Navidad hasta el miércoles de ceniza, terminamos en la sexta semana del tiempo ordinario. Son 6 semanas entre el tiempo de Navidad y el inicio de Cuaresma, y por eso ahora comenzamos la séptima semana del tiempo ordinario. Me gusta explicar esto porque qué lindo es conocer nuestra fe, nuestra liturgia, por qué las cosas son y por qué cambia la iglesia, ¿no? Así que nada, perdonen mi reiteración, siempre es lo mismo, pero es importante que nosotros conozcamos lo que creemos, conozcamos aquello que forma parte de nuestra vida, ¿no? Así que en este séptimo miércoles, eh, día de Santa Rita de Casia, también una santa muy querida y con mucha, muy seguida, ¿no? Como ejemplo de fe y de perseverancia, y de buscarle el sentido a su vida a través del dolor y el sufrimiento. Vamos entonces a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy voy a iniciar simplemente con la lectura pequeñita de Santiago en lugar del Salmo, y lo tomaremos como oración. Y ustedes, los que ahora dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos allí todo el año, haremos negocio y ganaremos dinero. ¿Saben acaso qué les pasará mañana? Porque su vida es como el humo, que aparece un momento y luego se disipa. Digan más bien, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ustedes, en cambio, se glorían presuntuosamente, y esa jactancia es mala. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Pidámosle al Señor que nos regale eh, el don del entendimiento que vino con su Espíritu Santo, es uno de los dones del Espíritu Santo para poder vivir de esta manera, ¿no? Todo verlo que nos llega de Dios, todo viene desde Él, todo es gracias a Él, todo lo podemos porque Él nos da las herramientas para que lo profundicemos, para que lo gocemos, para que lo pongamos al servicio. Que no nos querramos, no nos creamos, perdón, dueños absolutamente de nada en nuestra vida, sino simplemente administradores de la misma. Que nos dé la capacidad de ser agradecidos y de siempre tener puesta la mirada en Él, en este si Dios quiere, que hoy nos impulsa a tener en el corazón y en la oración la carta de Santiago.
siempre dispuestos, decididos y determinados a que nuestra vida sea la voluntad de Dios, que la podamos llevar adelante aún sin entenderla, aún incluso a regañadientes, porque mucho no me gusta lo que estoy viviendo y por lo que estoy pasando, pero con la certeza que hoy vamos a ver en Romanos, que el Señor siempre quiere el bien para aquellos a los que ama. Así que pidámosle al Señor esta gracia para poder acrecentar la fe en Él, la confianza en Él, la esperanza en Él. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, que vivís, reinás y estás con nosotros hasta el final de los tiempos, como lo prometiste. Amén. Santa Rita ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bien. Nos vamos entonces, como les decía, hoy vamos a hacer una lectura transversal para ir avanzando y para poder terminar la semana que viene nuestra carta a los romanos. Después de haber visto que no hay absolutamente ningún hombre que sea inocente y que todo hombre, sea judío, pagano, siempre va a ser una criatura pecadora frente a la persona de Dios, ¿qué le queda al hombre? ¿Cómo el hombre tiene que vivir esta condición? Entonces, vamos a entrar en el punto esencial de lo que es la teología paulina, que es la justificación por la fe. Lo que yo pude entender a través de estos años, y que para mí es una regla muy sencilla, casi para explicar a niños, a mí me sirvió para comprenderlo a mi persona y se lo transmito. ¿Por qué Pablo dice que la ley nos hace pecadores y nos hace de alguna manera culpables? ¿Y por qué dice Pablo que por la ley no nos salvamos? Por esta sencilla razón. La ley, al enmarcar, al enunciar al pecado y la falta, nos lo hace descubrir en nosotros. Pero Pablo aclara que lo descubramos, que lo veamos, que nos demos cuenta que esta realidad, que esta acción la hemos realizado, la vivimos, no significa que nos libremos de ella. El poder librarse de la acción del pecado solo viene por la fe, no por el conocimiento de la ley. En una palabra, la ley me muestra el pecado, pero no lo redime. La fe sí, porque la fe me pone en perspectiva de criatura, en perspectiva de receptor de una gracia que proviene de Dios, con la cual y a través de la cual, creyendo, puedo salir de esta condición de pecado. No podría nunca por mis propios medios, no podría nunca por mi propia fuerza y única herramienta en mí, si no es por la fe en Dios y por la fe en su gracia que obra en mí. Es muy claro. Si yo pensara, sabiendo todo lo que está mal, y que cuando lo empiezo a enumerar me encuentro desnudo, diciendo, pero si todo esto se hace en mí, ¿cómo yo puedo liberarme de esto si mi condición humana, mi condición vulnerable, mi condición pecadora, mi condición limitada y falible me hace caer constantemente en ello? Es algo absolutamente descorazonador que llena al hombre más de angustia y ansiedad porque sabe que no puede hacer absolutamente nada para librarse de esa condición de falibilidad, de vulnerabilidad y de caída. Se necesita la fe en Dios, se necesita la fe en un Dios que me redimió, me libró, ¿no?
de alguna manera acuérdense que redimir es pagó el precio de esa condición mía en la cruz para que yo a través de su creencia, de creer en Él, de asociarme a Él, porque cuando creo me asocio, cuando creo es la vida en Él y con Él pueda vivir la vida de la gracia en mí, pueda vivir como un ser redimido, como dice San Pablo, como un hombre nuevo por el bautismo. Entonces Pablo va a hablar de eso y lo vamos a ver cómo va a tratar de explicarlo. Lo que pasa que a veces cuando quiere aclarar oscurece, como decimos en mi tierra, ¿no? Lo dice de una manera que por dónde va la cosa. ¿Acaso la ley me hace pecador? No es que la ley me haga pecador, pero la ley me muestra mi condición pecadora, pero no me da las herramientas para que yo salga de ella. En cambio, la fe sí me da la herramienta. Creer en Cristo, por eso es creer en Cristo y obtener la salvación. No porque sea una fórmula mágica, yo creo en Cristo y quedo salvado. No, no, no. Porque creo que al creer en Él, empiezo a vivir la vida de Él, ¿no? En Cristo, y juntos podemos ir atravesando esta vida de vulnerabilidad, de falibilidad, de pecado, de una manera completamente distinta. Porque ya me redimió, porque pagó el precio de mi culpa, de mi pecado, de mi caída. Entonces, ahí es a donde nos va a meter para tratar de que nosotros también entendamos, porque ¿cuál era el problema del pueblo de Israel? Que había un claro concepto que si se cumplía la ley, se era justo ante Dios. Vamos a hablar en términos paulinos. Cumpliendo la ley, quedábamos justificados ante Dios. ¿Qué va a decir Pablo? No, porque yo puedo cumplir la ley y no ser justo. Yo puedo ser tremendamente cumplidor en el exterior, que es lo que Jesús va a decir en el Evangelio, pero de ninguna manera estar redimido desde el corazón, estar completamente transformado en una criatura nueva desde el corazón. Ahí es a donde va. Y esta transformación interior no se consigue por cumplimiento, se consigue por la fe, por la acción de creer que en términos semitas, siempre recuerden eso, significa vivir la vida de aquel que le digo que le creo. Cuando yo digo creo, no es una actitud intelectual, mental o volitiva, sino que es una determinación a una vida nueva. ¿Eso quedó más o menos claro? Trato de explicárselos, pero por favor, si alguno tiene dudas, me lo puede hacer saber. Leamos entonces capítulo 3, versículo 21, en donde comienza la segunda parte que se va a extender hasta el capítulo 5 sobre el tema de la justificación. Vamos a leer los pasajes que aclaran y no oscurecen. Así estamos todos con la bombilla, con el bombillo. Bien, pero ahora, independiente de la ley, aunque atestiguada por la ley y los profetas, se da a conocer la justicia de Dios que salva por la fe en Jesucristo, válida sin distinción para cuantos creen. Todos han pecado y están privados de la presencia de Dios, pero son perdonados sin merecerlo, generosamente porque Cristo Jesús los ha rescatado. Dios lo destinó a ser con su sangre instrumento de expiación para los que creen. Dios mostraba así su justicia cuando pacientemente pasaba por alto los pecados cometidos en el pasado. Demuestra su justicia en el presente siendo justo y haciendo justos a los que creen en Jesús. Y ahora, ¿dónde queda el orgullo?
queda excluido. ¿En virtud de qué ley? ¿Por la ley de las obras? Nada de eso. Por la ley de la fe. Porque nosotros afirmamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. Es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solo de los judíos? ¿No lo es también de los paganos? Ciertamente, también de los paganos, porque no hay más que un solo Dios que justifica por medio de la fe a judíos circuncisos y a los paganos incircuncisos. ¿Significa eso que con la fe invalidamos la ley? De ningún modo. Antes bien, la confirmamos. Acuérdense lo que dice Jesús en el Sermón de la Montaña. Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, sino a darle cumplimiento. Él, cumpliendo, valga la redundancia, la voluntad de su Padre hasta el final, da cumplimiento a la ley, que todo ha sido para el bien del hombre, que todo ha sido hecho, que todo nos es dado por parte de Dios para nuestra salvación y para nuestro bien. Y no todo lo contrario, no para quedar sometidos, cargando un peso que sabemos que solos no vamos a poder quitárnoslo de encima. Envió a su Hijo para que, redimiéndonos de ese peso, podamos nosotros vivir de acuerdo a la fe que profesamos. Estamos en el capítulo, acabamos de terminar el capítulo 3, lo último que leí fue el versículo 31, leí desde el 21 hasta el 31. Estamos en la justificación por la fe. Fíjense en el capítulo 4, versículo 13, cómo lo va a explicar a través de la historia de la salvación. No por la ley le prometieron a Abraham o a su descendencia que heredarían el mundo. Ayer el rabino contó que en los tiempos de Abraham todavía la ley no existía, pero sí existía la fe. De hecho, Abraham se constituye en padre en la fe porque cree, porque comienza a vivir caminando en su presencia, en la presencia de Dios. No tiene los 10 mandamientos, pero tiene la palabra de Dios en su corazón que le dice, camina en mi presencia y sé honrado. Y cree, y persevera, y espera, y no desespera, y no desiste, y no dice, se terminó, me cansé. Y un hombre a los 100 años tiene una descendencia que se le prometió a los 75, mostrando por qué Abraham es justificado por su creencia y no por seguir una ley que todavía no existía. Por eso Pablo va a llegar al punto a tocarlo a Abraham como el ejemplo, como ayer nos lo contaba también el rabino Cohen para las que pudieron estar escuchándolo, ¿no? Porque lo abrámico siempre es anterior a lo sinaítico. Sinaítico es la ley del Sinaí, todo lo que es la Torá o la base de la legislación judía. Es primero lo abrámico, porque es primero creer, es primero tener el coraje de salir, empezar a caminar, dejarse mover por Dios, dejarse llevar a donde Dios te quiere llevar. Confiar que si te promete tierra te la dará y si te promete descendencia te la dará en tiempo y forma, en el tiempo y forma de Él. Esa es la base de la fe. Ahí está el hombre realmente justificado por su fe, porque cree, porque confía, porque deposita todo en Dios, como dice hoy
justamente Santiago en su carta. Si Dios quiere tal cosa o tal otra, si Dios quiere, si es su voluntad, ahí radica la justificación del hombre y no el cumplimiento de una cantidad de normas, preceptos o leyes que le pueden hacer sentir falsamente que es parte de. Mil veces decimos, nosotros podemos entender, si alguien nos pregunta por qué somos católicos y por qué nos bautizaron. Y bueno, yo también podría decir, suelo ir a misa los domingos. ¿Eso me hace católica? No. Me hace católica el tratar de aspirar a ser santa las 24 horas del día, los 365 días del año, vivir no mi bautismo como, entiéndase bien, el trámite que me hace ser parte de, sino como la puerta de entrada a una vida nueva, que se renueva todos los días cuando me levanto y me pregunto, ¿desde dónde voy a vivir hoy? ¿Voy a vivir desde mi bautismo o desde mis propias convicciones, alejado completamente a lo que significa ser una hija amada de Dios? Ahí es a donde nos quiere llevar Pablo. Que nosotros pasemos por determinadas circunstancias que están eh, puestas para darnos un marco de referencia, de pertenencia, de esencia y para mantenernos a todos en orden, cosa que está muy bien porque el orden significa que está Dios. En el desorden, en el caos no había cosmos, no había creación, ¿no? Pero no me define el cumplimiento de eso el serlo, sino la determinada determinación de querer serlo. El registro de lo que significa serlo. El no conformarme con hacer el checkpoint, así pum, 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 sí, bueno, ya este año ya me confesé por Pascua, tomé la Eucaristía, bueno, después si siento voy a misa, si no siento no voy a misa. Yo no estoy hablando mal del que pueda tener ese sentimiento o esa pulsión, pero me pierdo de vivir lo que soy. Pablo me quiere llevar ahí. No porque respete el Shabbat, porque circuncide a mis hijos, porque coma kosher, significa que soy judío. Soy judío, para Pablo, ¿eh? Cuando atiendo a la viuda, atiendo al huérfano y atiendo al extranjero. Cuando mi vida es el reflejo del amor de Dios. Como dice el Deuteronomio, cuando no me quedo con el salario del obrero, ni trato de aprovecharme del desvalido. Ahí estoy mostrando que soy del pueblo de Dios, porque Dios es el que cuida, ampara especialmente a los más pequeños y a los más débiles. Deuteronomio 7, capítulo 7, te eligió por ser el más chiquito, el más débil, el más indefenso, y está enamorado de ti. Le dice Moisés al pueblo, hablando de la elección de Dios. Ahí es a donde nos quiere llevar Pablo. Que nuestra justicia sea lo que creemos, porque es lo que vivimos, la determinación que tenemos de ser lo que somos, no hacer de cuenta que crítica que Jesús vive haciendo en los evangelios a fariseos, escribas y doctores de la ley. Sepulcros blanqueados, le cuelgan pesos en las espaldas, ustedes no lo mueven ni con un dedo, etcétera, etcétera, etcétera. Capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, ¿no? Para profundizar y leer. Ay de ustedes, ti, 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 los ayes, el famoso capítulo de los ayes de Dios, ¿no? Entonces, ahí es a donde nos quiere llevar. Leamos entonces cómo lo muestra de manera extraordinariamente bella. No por la ley le prometieron a Abraham o a su descendencia que le darían el mundo, sino por el mérito de la fe. Porque si los herederos lo son en virtud de la ley,
la fe no tendría objeto y es promesa nula, porque la ley provoca la condena. Donde no hay ley, no hay transgresión. Por eso la promesa ha de basarse en la fe como don. Y de este modo la promesa será válida para todos los descendientes de Abraham, tanto para sus hijos reconocidos por la ley como para sus hijos por la fe. Porque Abraham es el padre de todos nosotros. Como está escrito, te haré padre de muchas naciones. Es padre de todos nosotros a los ojos de Dios, en quien creyó. Aquel que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Por la fe, Abraham siguió esperando cuando ya no había ninguna esperanza y así se convirtió en padre de muchos pueblos, según el dicho, así será tu descendencia. Una de las frases más hermosas de lo que significa tener fe, esperar contra toda esperanza, ¿no? Esperar, saber esperar. Por eso, un dato de color, también talmúdico, dice el Talmud, que Moisés no entra a la tierra prometida por impaciencia, porque en el capítulo 32 del libro de Números le dice, háblale a la piedra para que te dé agua. Y parece que le habló, tardó un poco y empezó a darle palos a la piedra. La impaciencia de Moisés le hizo perder el poder entrar a la tierra prometida, ¿no? Es uno de los modos como explica el judaísmo el por qué Moisés no entró a ver después de tantos años de trabajo, ¿no? La impaciencia. Fíjense, ¿no? Y acá está hablando de eso, porque la impaciencia lo que muestra no es nada más ni nada menos que falta de fe. Me pongo ansioso. Quiero, no puedo esperar. Y la fe es proceso, y la fe es creer que se dará en tiempo y forma, no como yo quiero, sino como Dios quiere, porque seguramente es lo mejor para mí, ¿no? Fíjense cómo no vaciló su fe, versículo 19. Continuamos capítulo 4. No vaciló su fe, aún considerado su cuerpo ya sin vigor. Era un centenario y el seno estéril de Sara. No dudó con desconfianza de la promesa de Dios, sino que robustecido por la fe, glorificó a Dios, convencido de que podía cumplir lo prometido. Por eso la fe le fue tenida en cuenta para su justificación, la famosa frase de Pablo. Y cuando dice la Escritura que Dios tuvo en cuenta su fe, no se escribió solo por él, sino también por nosotros que tenemos fe en el que resucitó de la muerte a Jesús, Señor nuestro, que se entregó por nuestros pecados y resucitó para hacernos justos. Qué, qué, qué bonito que eh, a veces cuando leo estas cosas de Pablo, yo digo, ay, yo cambiaría la catequesis. Se los dije a lo mejor en otra oportunidad. Yo empezaría a mostrarles a los Es que la niños, otra vez las guardamos y las lavamos todas, pero no sé dónde. Allá empezaría a contarle a los niños que nosotros creemos en un Dios que promete y cumple. La fe sería distinta. Fíjense, prometió y cumplió. por ejemplo, esta. A ver, Aide, cuidado con el mute. Ahí está. Listo. Eh, prometió y cumplió. Y lo podemos ver a lo largo de la vida, a lo largo de la historia, a lo largo de nuestra vida, de nuestra historia. Creo que la vida de la fe de los niños, el fundamento sería completamente diferente. Estaríamos
fortaleciendo lo opuesto a la ansiedad, que es la confianza, lo opuesto a la depresión, porque no todo depende de vos. ¿Sabés qué? Estás en manos de Dios. Vos podés hacer tu parte sabiendo que Él está contigo siempre. Educamos disociándolos de ese manantial. Educamos sacándolos de esa fuente, diciéndole que todo depende de ellos, que todo lo tienen en ellos, que todo lo pueden ellos, y sin querer estamos matándoles la fe. Después se la presentamos como accesorio social. Tiene que tomar la comunión, se tiene que confirmar, se tiene que casar por iglesia y tiene que bautizar a sus hijos. Pero pongamos los cimientos de este edificio, que es desde chiquitos enseñarles que nosotros creemos en el Dios de la promesa. Eso es un poco lo que uno recibe cuando se cría de alguna manera en la fe judía. Se cree en el Dios de la promesa, ¿no? Es así, prometió y cumplió, le prometió a Abraham la tierra, se la dio, le prometió a Abraham descendencia, se la dio, pero si Sara era estéril, quedó embarazada. Rebeca era estéril, quedó embarazada. Raquel era estéril, quedó embarazada, porque ahí ya no depende del poder personal del hombre, sino que siempre hay un poder superior, que es el que dice hágase y se hace, y no se duda. Es así, es así. Por eso la superación, por eso la creencia de que confiando en este Dios que me dota, que me conduce, que me lleva, que me da, nosotros vamos a decir con Pablo, siguiendo la carta a los filipenses, todo lo puedo en Él, que me fortalece, ¿cómo no? Pero tengo que empezar a educar desde chiquitos en esto. No podemos pretender que le caiga la ficha cuando ya son adultos o que en un momento de desesperación sacudirlos y decirles, pero tenés que empezar a creer. Se lo transmitimos, como dice el cantautor, con la leche templada y en cada canción aprovechemos eso, ¿no? Ahí nos está poniendo Pablo. Miren qué belleza. Abuelos, tíos, padrinos, madrinas, catequistas, todos estamos en este barco, ¿no? Eh, y cuando dice la escritura que Dios tuvo en cuenta su fe, nos escribió por él, sino por nosotros, nuestro Señor, perdón. Capítulo 5. Continúa el tema, bello, bello. Estamos leyéndolo, acá ya paramos y nos vamos a otro capítulo, pero impresionante. Capítulo 5, versículo 1. Pues bien, ahora que hemos sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. También por Él, por la fe, hemos alcanzado la gracia en la que nos encontramos y podemos estar orgullosos esperando la gloria de Dios. No solo eso, sino que además nos gloriamos de nuestras tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la paciencia. De la paciencia sale la fe firme y de la fe firme brota la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el don del Espíritu Santo. Sin palabras, no hay que agregar nada, ¿verdad? Cosa más hermosa. Qué cosa más hermosa, ¿no? Cuando todavía éramos débiles, en el tiempo señalado, Cristo murió por los pecadores. Por un inocente quizás muriera alguien, por una persona buena quizás alguien se arriesgara a morir. Está bien, Dios nos demostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón,
ahora que su sangre nos ha hecho justos, nos libraremos por él de la condena. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con mayor razón, ahora ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Por medio de Jesucristo que nos ha traído la reconciliación, ponemos nuestro orgullo en Dios. Fíjense qué belleza y qué compromiso. Es lo que hablamos siempre. Por el don de la gracia, ¿no? Vivimos la salvación, pero no de una manera pasiva. Es una salvación que nos compromete a dar respuesta de esta gracia en nuestra vida. Los católicos no decimos, Cristo nos salvó, ya está, somos salvos, somos salvos en la medida en que creemos y vivimos y respondemos de acuerdo a ese acto generosísimo de amor extremo de Dios por todos nosotros. Tenemos que ser consecuentes, responsables, dar respuesta al amor de Dios y vivir de acuerdo a esto que nos está diciendo San Pablo. Bello, ¿verdad? Lindo, lindo, lindo. Bien, ahora entramos en el último punto de la primera parte, que es muertos al pecado a través del bautismo, ¿no? Eh, vivos con Cristo a través del Espíritu que nos transmite el bautismo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que va a habitar en nosotros y que va a ser la fuerza que nos permita poder vivir de esta manera que venimos hablando, ¿no? Confiados, creyendo, fortalecidos, pacientes, esperanzados, todo viene de Dios. Lo podemos vivir no por nuestra determinación, sino por la gracia de Dios en nosotros, ¿no? Ya que tenemos en claro esto, ¿cómo comienza la historia? Vayan al capítulo 6 de Romanos ahora. ¿Vamos bien por ahora? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Ay, tenemos un Patri, rato. Sí, sí, Pat- sí, Hortensia. y esto, la comparación entre Adán y Cristo. Te lo dejo porque no podemos leer todos los capítulos, si no, no terminamos más. Estoy tomando los más importantes, ustedes después pueden hacer su lectura. Si Ok, llegan a tener algún problema, con mucho gusto, la próxima clase me lo preguntan, pero ok, estoy haciendo lectura transversal, no podemos ir capítulo por capítulo, si no, no ok. la terminamos más la carta. Pero estamos viendo lo esencial, Orte. ¿Qué significa? Que viendo esto que estamos analizando juntos, cuando leemos lo otro, tranquilamente lo vamos a poder entender y vamos a saber hacia dónde me quiere llevar Pablo, ¿no? Eso es un poquito. Habla del nuevo Adán, por eso, porque es una figura tan, tan conocida y tan clara la comparación de Adán y Cristo, que me lo salteo por ese motivo. Vamos al capítulo 6, que es el tercer punto. ¿Qué diremos entonces? ¿Que debemos seguir pecando para que abunde la gracia? Ni pensarlo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Lo que hablábamos recién, ¿no? Esto que recibo me compromete, me invita a vivir de una manera nueva. No es pasivo, no es una etiqueta, hombre salvado. No, no, el hombre salvado se salva todos los días, se mete en ese proceso de salvación viviendo lo ya dado por Dios, lo ya regalado por el Señor. ¿No saben que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó de la muerte por la acción gloriosa del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Él por una muerte como la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Sabemos que nuestra vieja condición humana ha sido crucificada con Él,
para que se anule la condición pecadora y no sigamos siendo esclavos del pecado, porque el que ha muerto ya no es deudor del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es la condición fundamental de entender nuestro bautismo. Nuestro bautismo nos ingresa, ¿no? Justamente la base del bautismo, del pecado original, está basado en toda la teología paulina, ¿no? Porque el judaísmo no lo tiene como tal la figura de pecado original. Nosotros a través de esto de San Pablo entendemos claramente de qué somos librados en el bautismo, de la esclavitud del pecado. Somos limpios, somos purificados, somos hechos nuevos, estamos listos para estrenar, ¿no? Somos absolutamente renovados en Cristo. Entonces, nuestra condición de bautizados va a ser definitivamente vivir la vida de Cristo, porque morimos a la vida anterior para empezar a vivir una vida nueva, y la vida nueva es la vida en Cristo, es en Él. Por eso la garantía de la salvación y la resurrección, pero la tengo que vivir, tengo que registrarla, tengo que desearla, tengo que tener la determinación de querer vivir esa vida. No viene por magia, no viene de manera voluntaria, así, como un voluntarismo, ¿no? Bueno, no, viene con determinación, por eso es trabajo, como dice Job, la vida del hombre es trabajo, como en el servicio militar, y bueno, un poco sí, ¿no? Porque es todos los días lidiando con una naturaleza completamente tendiente a lo material, tendiente a lo superficial, a esto, a lo sensorial, lidiando con esta naturaleza y suspirando por el cielo y trayendo al cielo, como diría San Juan, esto se puso para que ustedes crean que Jesucristo es el Señor y creyendo tengan la vida eterna y empezar a vivir la eternidad en el hoy. Hoy ya vivo esa eternidad que me regaló el Señor en la cruz. Pablo diría, claro que la vivís, porque ya el Señor te libró de la esclavitud del pecado. Ya tú, si quieres, viviendo su vida, te puedes mantener en la vida libre de los hijos amados de Dios. Con Él, ¿no? Con la fuerza que viene de Él. Como dice el Señor también en el Evangelio de Juan, solos no pueden, por eso les tengo que mandar el Espíritu Santo en las cartas de despedida que leíamos hasta la semana pasada, ¿no? Es bueno que me vaya para que venga el maestro, para que venga el que les va a explicar, les va a recordar, les va a enseñar. Bien, sigamos un poquito más. Sabemos que nuestra vieja condición humana ha sido crucificada con Él para que se anule la condición pecadora y no sigamos siendo esclavos del pecado, porque el que ha muerto ya no es deudor, el que ya no somos, ya no vivimos por el pecado, sino que vivimos por la salvación. Me encanta porque esto es lo que dicen los biblistas, que ya no vivimos mirando para atrás y nos queda tortícolis diciendo perdimos el paraíso. No, el paraíso lo tenemos adelante, ahí. O sea, es una determinación. Puedo seguir viviendo mirando para atrás, soy pecadora, todo es oscuro, malo y triste porque somos pecadores, o la libertad que me trae Cristo y la amplitud de mirada y la amplitud de corazón que me trae el don de su vida en la mía, ¿no? Y en la de todos. Ahí es a donde nos quiere llevar. Sabemos que Cristo resucitado de la muerte ya no vuelve a morir. La muerte no tiene poder sobre él. Muriendo, murió al pecado definitivamente y viviendo, vive para Dios. Lo mismo nosotros, perdón, dicen lo mismo ustedes, yo pongo nosotros para que nos calce el sayo, ¿no? Considerémonos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Voy a leerlo como si fuéramos nosotros, ¿no? La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Muriendo Él, murió el pecado definitivamente,
viviendo Él, vive para Dios. Y nosotros también. Entonces nosotros en nuestra vida espiritual, que es una también de los aspectos enfermizos de la espiritualidad mal vivida, nuestra espiritualidad puede ser atraída para vivir permanentemente por el pecado, que de ahí no puedo salir, que de esto no me puedo transformar, que esto no puedo ser restaurado, que con esto no voy a poder, o vivir para Dios y con Dios, la vida de la esperanza, de la fe, que es trabajo, como dice Job, que es pico y pala. Sí, claro que sí, pero es con Dios. Es la vida, no la muerte. El pecado me va a llevar siempre a la muerte. Voy a hacer una comparación evangélica. Judas Iscariote vivió por el pecado. No pudo asociarse a la idea de la vida que Cristo le daba. Pedro, que hizo lo mismo que Judas, eligió la vida. ¿Es claro eso? Eligió la vida, arrepintiéndose y volviendo a empezar. Entonces ahí es donde de alguna manera nos quiere llevar Pablo en esta bellísima, bellísima. Eh, entonces, claro, cuando sigue en el versículo, no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales obedeciendo a sus bajos deseos, ¿no? Pónganse a disposición de Dios. Estoy leyéndolo. El pecado no tendrá, perdón, como resucitados de la muerte, y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, ya que no viven sometidos a la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Ahí es donde los consejos paulinos, en el versículo 17 del capítulo 6, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios se han sometido de corazón a la doctrina de la fe que han recibido, y libres del pecado se hicieron esclavos de la justicia. Miren qué bonito, qué bonito. En el 22, pero ahora libres del pecado y esclavos de Dios, su fruto es una consagración que desemboca en vida eterna. Esto de vivir en Dios es amar la santidad. El santo sigue pecando, el santo se sigue equivocando, el santo es imperfecto, pero se consagra y lo intenta y vuelve y vuelve y vuelve confiando en el Señor y en su fuerza y siendo cada día mejor, porque hay una perfectibilidad, ¿no? Somos perfectibles, no perfectos, somos transformables, ¿no? En Dios, en este deseo de ser cada día mejor y más parecidos a Él. Porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios por Cristo Jesús nuestro Señor es la vida eterna. Un poco Pablo nos dice, elijan qué polo van a optar para dejarse atraer, ¿no? Si uno o si el otro. Bien, por ejemplo, capítulo 7, versículo 7. Simplemente voy a... antes, versículo 4. Vayan al versículo 4, así pueden. Hermanos, por la unión con el cuerpo de Cristo, ustedes han muerto a la ley y pueden pertenecer a otro, al que resucitó de la muerte a fin de que diéramos frutos para Dios, ¿no? En lugares donde tenemos claro el concepto que maneja Pablo. Y en el versículo 7 nos pregunta, ¿qué concluimos? ¿Que la ley es pecado? De ningún modo. Yo no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley. No sabría de codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahí es a donde nos quiere llevar Pablo. Entonces el pecado, aprovechándose del precepto, provocó en mí toda clase de codicias. El pecado, aprovechándose del precepto, provocó en mí toda clase de codicias, porque donde no hay ley, el pecado está muerto.
Un poquito más adelante, la famosa frase también, em, versículo 14 del capítulo 7, lo pueden marcar. Nos consta que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Lo que realizo no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino que hago lo que detesto. Pero si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la ley es excelente. Ahora bien, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que habita en mí. Sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mis bajos instintos. El deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. No hago el bien que quiero, sino que practico el mal que no quiero. Pero si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo ejecuta, sino el pecado que habita en mí. Y me encuentro con esta fatalidad, que deseando hacer el bien, se me pone al alcance el mal. En mi interior me agrada la ley de Dios. En mis miembros descubro otra ley que lucha con la ley de la razón y me hace prisionero de la ley del pecado que habita en mis miembros. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta condición mortal? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En resumen, con la razón yo sirvo a la ley de Dios, con mis bajos instintos a la ley del pecado. Es muy importante porque es la confesión de Pablo de la vulnerabilidad humana, ¿no? Cuando nosotros estudiamos discernimiento, uno de los puntos que estudiamos es esto, tener en cuenta que siempre estamos como atraídos hacia aquello que a lo mejor no es lo bueno. Por eso el proceso de discernir no es un proceso inmediato, no es un proceso automático, requiere de oración, requiere de consejo, requiere de buscar ayuda en otros para que nos ayuden a poder salirnos de esto que es tan propio de nuestra humanidad, ¿no? Y que sabemos que contamos con ella. Déjenme decirles, los salmos ya cuentan de esta vulnerabilidad y defecto permanente del hombre y tendencia al hombre a caer en lo contrario que es la virtud y el bien, ¿no? Pablo lo pone de una manera elocuente, preciosa, preciosa. Bien, vamos ahora a, eh, vamos al capítulo 8. ¿Qué quieren? Terminar hoy estos 20 minutos con el capítulo 8, que para mí es uno de los más hermosos que tiene este libro, que una gracia realmente. La vida en el espíritu, ¿no? La vida en vivir de acuerdo al espíritu que es derramado en nuestro corazón, como nos decía recién, y que procede de nuestro bautismo, los efectos que producen en la vida del hombre. Capítulo 8, versículo 14. Bueno, puede ser, por ejemplo, eh, muestra lo que es dejarnos guiar por los bajos instintos, a donde nos llevaría el instinto absolutamente, pongámosle un término, carnal, pero no piensen en el sexual solamente, sino todo lo referido a lo humano, ¿no? A lo que es nuestra vida humana, y lo que es dejarnos guiar por el espíritu. Está haciendo esas comparaciones en todo el capítulo. Y por ejemplo, en el versículo 6 del capítulo 8, perdón, en el capítulo, sí, en el versículo 5 dice, los que se dejan guiar por los bajos instintos tienden a lo bajo, los que se dejan guiar por el espíritu tienden a lo espiritual, los bajos instintos tienden a la muerte, el espíritu tiende a la vida y a la paz. Un poquito más adelante nos va a decir en el versículo 9, ustedes no están animados por los bajos instintos, sino por el espíritu, ya que el espíritu de Dios habita en ustedes, ¿no? Siempre
mostrándonos la parte, vamos, adelante, no decaiga el ánimo, ustedes pueden vivir de otra manera. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece, ¿no? Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo muera por el pecado, el Espíritu vivirá por la justicia. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de la muerte habita en ustedes, el que resucitó a Cristo de la muerte dará vida a sus cuerpos mortales por el Espíritu suyo que habita en ustedes. Hermanos, no somos deudores de los bajos instintos para vivir a su manera, porque si viven de ese modo morirán. Pero si con el Espíritu dan muerte a las bajas acciones, entonces vivirán. Vamos a ir un poquito más adelante al versículo 18 del capítulo 8. Estimo que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que ha de revelarse en nosotros. La humanidad aguarda ansiosamente que se revelen los hijos de Dios. Eso es impresionante. Que salgan a la luz los hijos de Dios, que se den a conocer. Ella fue sometida al fracaso, no voluntariamente, sino por imposición de otro. Pero esta humanidad tiene la esperanza de que será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para obtener la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la humanidad entera está gimiendo con dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos por dentro esperando la condición de hijos adoptivos, el rescate de nuestro cuerpo. Con esa esperanza nos han salvado. Una esperanza que ya se ve no es esperanza, porque lo que uno ve no necesita esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. De ese modo el Espíritu nos viene a socorrer de nuestra debilidad. Aunque no sabemos pedir como es debido, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Y el que sondea los corazones sabe lo que pretende el Espíritu cuando suplica por los consagrados de acuerdo con la voluntad de Dios. Es una belleza, una belleza. Y vamos a terminar, como les decía, con del versículo 28. Vamos a quedarnos hasta el final del capítulo hoy. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de los llamados según su designio. A los que escogió de antemano los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera Él el primogénito de muchos hermanos. A los que había destinado los llamó, a los que llamó los hizo justos, a los que hizo justos los glorificó. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra nuestra? El que no reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a regalar todo lo demás con Él? ¿Quién acusará a los que Dios eligió? Si Dios absuelve, ¿quién condenará? ¿Será acaso Cristo Jesús el que murió y después resucitó y está a la derecha de Dios y suplica por nosotros? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Como dice el texto, por tu causa somos entregados continuamente a la muerte. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. En todas estas circunstancias salimos más que vencedores gracias al que nos amó. Estoy seguro que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni potestades, ni presente, ni futuro, ni poderes, ni altura, ni hondura, ni criatura alguna nos podrá separar del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor.
¿Qué quieren que les diga? ¡Ay, qué Las dejo, belleza! los dejo a todos pum para arriba. No pueden, esto es para volverlo a leer, para decirle, Señor, pero hoy justo necesitaba esto porque no puedo más, porque lo veo todo negro, porque el mundo es un desastre. ¿No? No, nada, no, no dejen que nada ni nadie nos separe del amor de Dios. Y el amor de Dios es para con nosotros concreto. Lo dice recién, quiere el bien nuestro, quiere la plenitud nuestra, quiere la felicidad nuestra. Todavía pensamos a veces que hay fuerzas superiores que nos pueden quitar ese amor de Dios. No los empoderemos. Demos realmente al que tenemos que dar la fuerza, el poder, la vida, la gloria, todo en nuestra vida. No, no, no empoderemos a nada ni a nadie para que se arrogue el derecho de quitarnos la paz interior que nos da sabernos hijos amados de Dios. Amén. Bueno, ya los dejé pum para arriba, no se me depriman, no lean el diario, no escuchen noticias. Este, eh, transmitamos esto. Acuérdense que el mundo espera la revelación de los hijos, y los hijos somos nosotros, ¿eh? El mundo está esperando que vivamos de acuerdo a lo que acabamos de leer, que seamos coherentes con lo que acabamos de escuchar, que realmente nos creamos nosotros lo que nos regala Dios en su promesa y en su amor. El mundo gime con dolores de parto por esto, y los hijos de Dios estamos callados, silenciados, avergonzados, temerosos. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De los que nosotros mismos empoderamos. Pensemos en eso, ¿no? Así que bueno. Leonor, adelante. Qué lindo saberte aquí, Leonor. Bendito sea Dios que estás bien. Hola Patricia, muchas gracias, de verdad, excelente clase y gracias a Dios pues ya mucho mejor para, ya con un mes del trasplante, todo va en las manos de Dios mejorando. Qué alegría. ¿Tu hija cómo está? También muy bien, ya salió la incapacidad, a mí sí todavía me quedan por ahí 2 meses más porque estoy inmunosuprimida y bueno, todavía en controles muy frecuentes, Qué pero belleza. Me permites que simplemente comparta lo que tuviste que pasar hace poquito. sí, claro, La hija le donó un riñón a Leonor y Leonor recibió el riñón de su hija y está muy bien y saliendo de esa. Así que qué experiencia de amor, ¿no? Tan grande, Leonor. sí, total y de renovación y de vida nueva, literal. Literal. Sí, porque ya lo siento, digamos, en la alimentación, ya puedo comer de todo. Antes fueron 12 años totalmente restringida de sal, de muchos alimentos, de proteínas, y al día siguiente me dijeron, ya puedes comer de todo. Y yo, ¿qué? ¿Volver a comer tomate? Yo hace 12 años no comía un tomate. Qué alegría tan Sí, grande, Leonor. Qué alegría tan grande. sí, ¿verdad? Compartida con todos. Pero tenía como dos preguntitas a Claro que propósito sí, adelante, de por hoy. favor, si puedo te las contesto con mucho gusto. Una es que me ha surgido una duda con relación a la gente que es buena, porque uno conoce gente buena, ¿cierto? pero que, pero que no tienen fe. Entonces, ¿cómo se da esa salvación ahí o cómo sería ese misterio? No sé. Bueno, fíjate que Pablo un poco habla en otros capítulos de ese tema, ¿no? Que el que se deja mover por el bien, absolutamente, no, no. La condición de fe, esto que hablamos de la fe, es para los que la tienen y la practican mal. ¿Soy clara? Pablo se Sí, preocupa
por aclarar que aquellos que ponen la fe en el lugar equivocado van a tener resultados completamente contrarios a lo que Dios quiere. Yo creo que Pablo no está pensando en este discurso hacia aquellos que no tienen fe pero practican el bien, sino a los que tienen fe y practican la fe de manera incorrecta, como Ya. de manera acotada, por no tener ese espacio de libertad de la gracia que le viene de Dios. Yo creo que en este punto no entran los que no creen, sino los que creemos mal. Creo que ahí es donde está poniendo el acento Pablo, al menos Ya. humildemente es lo que entiendo. Ah, ok, gracias. Sí, porque pues inclusive al principio dice siempre Dios es para todos, ¿no? Para creyentes y paganos. Dios es para... Absolutamente, Porque absolutamente. en algún momento yo escuchaba en una predicación un sacerdote que decía que la fe es un requisito para la salvación. Yo, como mi formación es en filosofía, yo pensaba, bueno, hay gente que fue buena como Sócrates, entonces, si no conocieron el anuncio, ¿qué pasa con ellos, no? Sí. Yo de repente, asociándome a documentos y a la catequesis y un poco a toda la doctrina posterior al Concilio Vaticano II, Nostra Aetate y demás documentos, diría que la fe es condición de salvación para aquellos que creemos, Ya, es ah, ok, para los que creemos de esta manera, ¿no? No sí, anulando la posibilidad absoluta de que otros accedan a esa salvación de acuerdo a su creencia y a su modo de experimentar la trascendencia, ¿no? Siempre y cuando esa creencia y esa trascendencia lleve al bien y al bien común. Eso es lo que sí. tengo en resumidísimas cuentas entendido. Ok, muchas gracias. Y lo otro es con relación a lo de la codicia, ¿cierto? Porque Pablo dice, o sea, cuando la ley habló de la codicia, pues como que yo me hice codicioso, digamos, o sea, cuando uno conoce lo que, si la ley hace algo, señala algo como mal, prohibido, pues uno sabe que ya eso está mal, ¿cierto? Pero Ahí me fíjate, encuentro, pucha, ahí, yo estoy ahí, quedo esclavo de la ley. Ahí es donde dice lo ajá, que dice Pablo. exacto. Pero fíjate que, por ejemplo, eso lo llevan como a un cierto pragmatismo. Entonces, ¿qué ha pasado aquí en Colombia? Que el ministro de Justicia dice, como están muy llenas las cárceles, pues vamos a declarar varios delitos que no sean delitos. Por ejemplo, el incesto. Entonces, Claro, entonces bajamos el índice de delincuencia porque desocupamos las cárceles y sacamos, entonces la violación no va a ser delito. Y entonces, fíjate, o sea, lo que ellos dicen, o horrible. sea, si por decir, casi que van a llegar allá por el camino que van, ¿no? O sea, si el narcotráfico es delito, pues decimos no es delito, es un negocio como cualquier otro. Entonces así Colombia sale de las listas negras, en fin, ¿cierto? Entonces es un poco, eh, pues lo asociaba ahora con esto que dice Pablo, ¿cierto? O sea, si la codicia entra como a hacer un mal por la ley, entonces si antes yo no la tenía por mal, ahora pues se me generó esa duda, no sé si me la puedes explicar, por favor. Sí, lo que Pablo nos está diciendo es que por más que yo, a lo que Pablo apunta es, la ley me muestra que yo vivo la codicia, pero la ley no me da las herramientas para que yo me redima de esa codicia. Ah, ya, Pablo está hablando no en tono de aminorar la acción del codicioso, sino de la acción que tiene la ley en el hombre y la redención. Está en ese plano. ya. La ley me da la herramienta para que yo me descubra y una vez que me descubro pecador, ¿qué hago? Quedo esclavo de la ley. Si no abro mi corazón al Redentor, ahí es a donde me está llevando Pablo. Ah, listo, muy bien. Ya me aclaraste bastante. Muchas gracias, Patricia. Por favor, Leonor, gracias por preguntar, me encanta. Gracias, no se queden con duda y si yo no puedo contestarlo, averiguo para la próxima semana. No, súper bien, muy amable, gracias. Gracias a ti, que sigas muy bien, Leonor. Elsa, sí te escuchamos. Patricia, ¿cómo estás? Muy Bueno, bien. mira, más o menos ahora con este final se me aclaró algo, porque yo decía, Abraham tenía fe y no tenía los 10 mandamientos. A partir de Moisés tuvieron los 10 mandamientos.
yo me decía, ¿qué pasa con la gente del Antiguo Testamento que realmente se arrepentía, se daba cuenta que cometía un pecado, incluso hacían ayunos, se rajaban las vestiduras, se tenían ceniza encima, todo eso, ¿no? Entonces yo digo, Job era una persona de fe también, ¿no es cierto? Por lo que yo lo he leído. Pero la duda mía estaba, ¿qué pasa con la gente del Antiguo Testamento? ¿Era distinta la fe de la gente del Antiguo Testamento y a partir de Jesús? Jesús por eso dice, no vengo a abolir la ley, que nos fue enseñando cómo teníamos que vivir la fe, ¿es algo así? Es la misma fe. La fe es la fe del antiguo y del nuevo. Es la fe en Dios, la fe verdadera, la fe que mueve, la fe que invita al hombre. Es la fe que nos dejamos atraer al deseo de Dios, ¿no? Eso que nos une a Él y que lo pone a Él como primero en el renglón de nuestra vida. Es la misma. Aquel que creía y creía bien y llevaba una vida de conversión y una vida buena porque era honrado, porque caminaba en su presencia, goza de los mismos beneficios que el del Nuevo Testamento que cree en Cristo. Acuérdense que Cristo baja a los infiernos a liberar, a traer, descendió a los infiernos, dice, ¿no? Descendió como que une en él a los justos, a los creyentes de todos los tiempos, definitivamente. Es la misma fe, Elsa. Lo que pasa que al encarnarse Cristo, al venir, al ser él una... un signo y una realidad de redención en la vida del hombre, lo que Pablo presenta en este punto es, ¿a dónde nos vamos a quedar? ¿Nos vamos a quedar esclavizados en la ley pensando que cumpliendo alcanzaremos la eternidad? ¿O vamos a creer en el Salvador, en el Redentor, en el que ya nos conquistó la eternidad porque nos libró del pecado y vivimos esta vida nueva en él? A partir de Cristo ya se abre otra perspectiva, pero los del Antiguo Testamento, por supuesto, que están gozando de la plenitud como los que vinieron después de Cristo, ¿no? O de la época de Cristo, definitivamente. De hecho, la Iglesia a algunos le ha puesto la categoría de santos, ¿no? Cuando uno celebra el día, ven que están, o la fiesta de los profetas, son gente santa, gente completamente que son modelo de vida, de fe para otros, cuando recorremos sus vidas y vemos cómo la vivieron, ¿no? Así que es lo mismo. Entonces es por eso que cuando Cristo descendió a los infiernos, dicen que con él resucitaron. Entonces Sí. esos son los justificados, digamos, del Antiguo Testamento, porque Y estaban de todos todos en el los Seol. tiempos, exactamente. Gracias, Patricia. De la zona de la muerte, ¿no? El Señor nos libera. Sí, Eleazar, de nada, Elcita. ¿Cómo Gracias. está, Pati? Mira, bueno, lo de hoy y la charla de ayer, estamos hablando con el rabino, él comentaba que pues, un buen rabino no necesariamente es religioso, pero era un buen judío no necesariamente es religioso. Uh-huh. Pero claro, él dice, bueno, vengan, pero no es como que para ser un buen judío tengo que ir a sinagoga. En nuestro caso, nosotros decimos que tenemos que ir o sea, usar los sacramentos, pero hay personas que son católicos, pero que de alguna manera, recibieron la primera comunión, los papás lo llevaron por compromiso a la iglesia, pero no creen que realmente, o sea, no creen realmente en que hay que cumplir los sacramentos, pero son buenas personas. Entonces, yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, no, ya que tú sabes, no tienes excusa, porque te presentaron, pero es que de repente recibieron una catequesis poca, la de primer grado. Esas personas también se salvarían. ¿Sí? Pero mira, yo no me meto, O sea, no me meto en la acción podríamos de decir que es un Dios. buen católico no religioso.
Claro, yo no me meto en la economía divina, ¿no? Porque es un misterio. No puedo decir quién se va a salvar y quién se va a condenar, no lo diría jamás. No soy quien para decirlo. Lo que sí, de todo lo que vos comentaste, me quedo con una frase. ¿Realmente profundizaron en quiénes son? ¿Conocen su fe católica? ¿Conocen realmente lo que significa lo que hablábamos al inicio de esta clase? ¿Saben lo que significa vivir como bautizados? Porque Benedicto XVI estaría respondiéndote de esta manera. Si no lo saben, que es muy probable, la ignorancia los hace inocentes, porque los sacramentos no son mágicos. Los sacramentos no son mágicos. Cuando nosotros recibimos a los chicos, le decimos a los padres, lo que los chicos vienen a recibir durante 25 encuentros por año, 50 en los 2 años, son 100 horas en 2 años de encuentro de la catequesis para la preparación sacramental, no significa absolutamente nada si no va acompañado con una vida, con una práctica de vida, con una vida familiar, con una familia que acompaña al chico, que va a misa los domingos. Pero bueno, todos lo sabemos, vos sos catequista, hoy estamos ahí en la trinchera, dándole y dándole, pero a lo que voy es que por supuesto que Benedicto te diría, hay ignorancia, hay inocencia, porque para que haya plenitud, tengo que tener la conciencia plenísima de saber que estoy obrando en contra de algo que se me pide que haga, que crea, que practique, y yo en la libertad que tengo decido no hacerlo. Ahí estoy rechazando los medios que Dios me está poniendo. ¿Qué va a pasar con esa persona? Solo Dios sabe. No me meto en esa economía que es de Dios. Pero lo que sí, un tipo que no tiene la menor idea, porque lo único que hicieron fue mandarlo, a lo mejor ni siquiera 2 años, porque antes eran unos meses, ¿viste? Dependiendo de la edad de la persona, o ni siquiera tuvo catequesis, qué sé yo, o una catequesis completamente ilustrada, no de experiencia de Dios, que es otra cosa, una catequesis de memorizar, que eso no te garantiza que vayas a conocer al Señor, ni mucho menos. Entonces, esa persona, ¿en qué se la puede acusar? Si no tiene idea de nada, sabe tanto como cualquier otro que no es católico, nada. Entonces, la inocencia, por eso dice Jesús en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, como ustedes dicen que ven, ahí está su pecado a los doctores de la ley. Si fueran ciegos, lo dice con claridad, no tendrían pecado. Bueno, el que no sabe es como si fuera ciego. Igual. Ok, gracias. Bueno, chicos, me voy. Miren la hora, tengo que entrar en 20 minutos a otra clase de 1 hora y media. Así que, Hortensia, te vas a quedar conmigo hoy con la alianza. Sí, Patri, firme. Bueno, en un ratito entonces Gracias, nos volvemos a Patri. encontrar aquí en la computadora. Gracias, Bueno, Patricia, un abrazo. Gracias, un Patri. beso muy Hermosa grande. clase. Se me cuidan todos mucho. Bye. Los del frío Gracias, con el Patri. frío, los del calor con el calor, por favor. Dale, Un buenísimo, cariño un grande. abrazo. Gracias, Erika, linda. Después te Gracias. pregunto cómo hacer con lo que tengo. Gracias, Gracias. Patri, querida.